Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos con un texto clave, sí, pero también denso. El imperialismo, fase superior del capitalismo, de Lenin, escrito allá por 1916. Y en condiciones complicadas, ¿no? Bajo la censura zarista. Exactamente. Un contexto muy particular. Bueno, vamos a usar algunos extractos enfocándonos en el análisis económico. La idea es entender por qué para Lenin el imperialismo no era una simple política, sino, una etapa inevitable del capitalismo. Una etapa marcada por los monopolios y el capital financiero. Eso es lo central. Y aquí hay algo que, de entrada, llama la atención, ¿no? Esta idea de que la libre competencia, que se supone es la base del capitalismo clásico, resulta que lleva derechito a su contrario, al monopolio. A ver cómo se explica eso. Pues sí, esa es la paradoja que explora. El punto de partida que señala el texto es la concentración de la producción. Claro, pone ejemplos de la época, ¿verdad? Como Alemania. Exacto. A principios del siglo XX dice que menos del 1% de las empresas ya controlaban, más de 3/4 partes de la energía. O sea, unas pocas gigantes dominando todo. Impresionante la concentración. Y el análisis insiste en que esto no es casualidad, Es la tendencia natural que lleva a los monopolios. Los carteles, los trusts. Que son acuerdos para, básicamente, eliminar la competencia. Justo. Fijar precios, repartirse mercados. Y también habla de la combinación, que es cuando una misma empresa controla todo el proceso, desde la materia prima hasta el final. Eso refuerza aún más el dominio. Entendido. Y en este panorama, ¿qué pasa con los bancos? Porque el texto dice que también cambian. Mucho. Totalmente. Dejan de ser, digamos, simples intermediarios de pagos. Se convierten ellos mismos en monopolios. Monopolios bancarios. Sí, que controlan el capital monetario. Menciona el caso de Berlín. 9 bancos grandes manejando casi la mitad de los depósitos. Se vuelven como el centro nervioso de la economía. Vale, entonces tienes monopolios industriales por un lado y bancarios por otro. ¿Cómo se juntan? Ahí entra el concepto clave de capital financiero. Es la fusión, la unión íntima, dice el texto, entre el capital bancario monopólico y el capital industrial monopólico. O sea, no solo el dinero, sino también las personas, ¿no? Habla de la unión personal. Exacto. Los mismos directivos sentados en las juntas de los bancos y de las grandes industrias. Y esa red, fíjate, se extiende hasta el gobierno. Se forma una élite financiera, una oligarquía muy poderosa y conectada. Una oligarquía financiera. ¿Y cómo hace esta élite para controlar tanto, con quizás no tanto capital propio invertido directamente? Ahí describe el sistema de participación. Es como una cascada. Una empresa matriz controla filiales, que controlan otras. Como muñecas rusas, ¿no? Algo así. Permite que un grupo pequeño domine capitales enormes. Y además facilita, operaciones poco transparentes. Menciona un caso de manipulación de balances, el de la Sociedad de Acero para Resortes. Claro. Esto choca con la idea que a veces se escucha de que las acciones pequeñas democratizan el capital. Totalmente. El análisis de Lenin dice lo contrario, que la acción pequeña en realidad refuerza el poder de esa oligarquía, dispersa la propiedad nominal, pero el control real sigue concentrado. Entiendo. Y también menciona la dependencia de algunos países del capital extranjero, ¿verdad? Sí. Pone el ejemplo de Rusia en esa época, muy dependiente del capital francés, alemán. Ok, entonces tenemos concentración, monopolios, capital financiero, oligarquía. ¿Cómo se traduce todo esto a nivel mundial? Pues culmina, según el texto, en el reparto del mundo. Argumenta que para fines del siglo XIX, el planeta ya estaba territorialmente dividido entre las grandes potencias coloniales. Cita cifras, ¿no? Del aumento brutal de colonias entre 1876 y 1900. Sí, un salto enorme. Y eso lo lleva a definir los 5 rasgos esenciales de esta fase imperialista. ¿Lo recordamos brevemente? Claro. 1. Predominio total de los monopolios. 2. Capital financiero y la oligarquía que lo maneja. 3. La exportación de capital se vuelva más importante que la de mercancías. O sea, invertir fuera es clave. Exacto. 4. Se forman asociaciones monopólicas internacionales que se reparten el mundo económicamente. Y 5. Se completa el reparto territorial del planeta entre las potencias.
Ya no quedan territorios libres, digamos. Es una visión muy sistémica. El imperialismo como una fase necesaria del desarrollo capitalista, lo cual choca con otras ideas. Sí, polemiza fuerte con Kautsky, por ejemplo. Kautsky lo veía más como una política, quizá una opción, no una fase inevitable. Y Lenin rechaza eso. Totalmente. Y también rechaza la idea de un ultraimperialismo pacífico en el futuro, donde los monopolios cooperarían. Dice que no, que la competencia y el desarrollo desigual hacen que los conflictos por nuevos repartos sean inevitables. Para terminar, ¿qué características le da a esta fase, más allá de los 5 puntos? La describe como un capitalismo parasitario o en descomposición. Parasitario. ¿En qué sentido? Bueno, habla de una tendencia al estancamiento técnico. Como los monopolios no tienen competencia, pues pueden frenar la innovación. Y surge el Estado rentista. El Estado que vive de rentas. Eso mismo. Países cuya clase dominante vive más de los intereses del capital exportado que de producir cosas en casa. Viven de cortar cupones, dice gráficamente. Y esto tiene una consecuencia social interna muy importante para el análisis. Fundamental. La aparición de lo que llama la aristocracia obrera. Se refiere a capas altas de la clase trabajadora en los países centrales, que según él son como sobornadas, con una parte de las superganancias de los monopolios. ¿Y eso qué efecto tiene? Pues que se vuelven la base social del oportunismo político, pierden su filo revolucionario. Es una afirmación muy fuerte sobre cómo el sistema global afecta a las clases dentro de cada país. En resumen, entonces la visión que presentan estos textos es que el imperialismo no es solo política exterior, sino la evolución lógica del capitalismo. De la competencia al monopolio financiero global que se reparte el mundo y genera, parasitismo y conflicto. Exacto, y deja una reflexión pendiente, ¿no? Inspirada en todo este análisis sobre concentración y sus efectos. Aunque hoy no tengamos el colonialismo clásico, sí vemos mucha concentración de capital. Cierto. Entonces la pregunta que resuena es, ¿qué contrapesos existen hoy o cuáles necesitaríamos para evitar esas tendencias al estancamiento, a la desigualdad extrema o a los conflictos que este análisis veía como inherentes a esa etapa monopólica? Es una pregunta que, creo, sigue muy vigente.